les voy a hablar de Hossam Ramzi, que es la persona que considero mi maestro. Es muy interesante porque mi maestro no es una bailarina, un bailarín. Mi maestro es un músico. Entonces se van a dar cuenta de que pues eso cambia mucho la visión que uno tiene sobre la danza. Hola, hola. En algún momento tendré esto y entonces no gritaré tanto, pero por el momento nos toca hacer... No. Aló, aló. ¿No está prendido? ¿Ya? Sí. Okay. Muchas gracias. Listo. Entonces, pues la idea es ir empezando porque estamos muy colgaditos de tiempo y la idea es que puedan también tener la posibilidad de hablar, de escuchar lo que viene el maestro Matías a contarnos, entonces es importante tener suficiente tiempo para los dos. Entonces, lo primero que quiero que vean es esto que tenemos en pantalla. Ese es el logo de Hossam Ramzi. Está hecho en la caligrafía árabe y él lo arregla de tal manera. ¿Ya está? Ahí, gracias. Gracias, hola. Entonces, este logo que tiene el maestro Hossam, adentro dice Hossam Ramzi y afuera, después les voy a contar qué dice, pero ténganlo en cuenta porque esto es lo que define lo que él nos propone a las bailarinas de Raqs Sharqi. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a hablar de la interpretación musical en el Raqs Sharqi que nos propone Hossam Ramzi. Este es Hossam. Es una foto de creo que hace como unos 10 años. Para los que no saben, el maestro Hossam Ramzi murió el pasado 10 de septiembre de un ataque al corazón. No creo que ninguno lo esperábamos, nadie sabía que estuviera en esa condición, al menos. Muy bien, entonces vamos a entrar de uno. Vamos a hablar de Hossam. ¿Quién es Hossam? Hossam es un hombre egipcio que nace en el Cairo, de una familia muy, muy prestigiosa. Él en un video que sacó hace poquito con la cienciología, él hacía parte de la iglesia de la cienciología, explicaba que ellos eran descendientes, su abuelo era un príncipe, era un pasha. Entonces, si no hubiese entrado la república a los años 50, pues él hubiese sido un príncipe, él hubiese sido un pasha. Pero en actitud, él seguía siendo un príncipe y se creía de la realeza y se comportaba como tal, para bien y para mal. Es una familia muy tradicional, que espera que sus miembros se dediquen a cosas que no necesariamente son del entretenimiento. Él en ese video dice que su familia no estaba totalmente encantada de que él desde los 3 años estuviera fascinado con la percusión egipcia. En los años 70, él se muda a Londres y en Londres empieza a desarrollar su carrera no tanto de la percusión oriental, con la que había trabajado durante su primera etapa de vida. Él en su adolescencia estuvo viviendo en Arabia Saudita y ahí también tuvo unos contactos muy interesantes con la percusión de ese país, de esa región. Él decide mudarse a Inglaterra a vivir su sueño de la música, porque su familia quería que fuera doctor. Y el papá, él cuenta que le decía al papá, o sea, en serio papá, usted va a poner vida de gente en mis manos, ¿usted está seguro de que quiere hacer eso? O sea, el caso es que son unos tiempos difíciles, pero empieza a hacerse conocido, no solamente, y esto es muy interesante de Hossam, no solamente empieza a ser conocido dentro del ámbito, de hecho, él no arranca inicialmente en los clubes de música oriental en Londres, él empieza dentro de circuitos de jazz y de música inclusive latina, ¿sí? Entonces mucha de la técnica que él desarrolla en la percusión en esa época tiene que ver con el jazz. Yo todo esto lo saco de los videos que están publicados de su propia historia y de su viva voz. Entonces, pues digamos que ahí tenemos una cosa muy importante porque la música de Hossam suena ligeramente diferente a muchas otras músicas de esta zona porque tiene otras influencias. A nivel musical, él trabajó con artistas como Peter Gabriel, Led Zeppelin, Chick Corea, Lorena McKennitt, y en el último tiempo hizo unas colaboraciones con Shakira y Ricky Martin. También hizo parte de la banda sonora de varias películas muy, muy reconocidas.
entre ellas, por ejemplo, el Príncipe de Persia y La Última Tentación de Cristo, solo como para darles un rango de tiempo. El de Príncipe de Persia es reciente, La Última Tentación de Cristo es de los años 80. Y él trabajaba con el sello ARC Music, era, pues digamos, también trabajaba como productor y arreglista. Entonces él no se limitaba únicamente a su labor como percusionista, sino que también tenía una concepción un poco más holística, más completa, más de la generalidad de la música. Y pues digamos que esas influencias tanto del rock como del jazz, como de todo esto, hacen que su música sea palatable al oído occidental. ¿Sí? Yo supe de una maestra que no le gustaba mucho, una maestra que trabajó en Egipto, no era egipcia, pero trabajó en Egipto, que no se sentía identificada con la sonoridad de la música de Hossam. Pero es entendible porque la música de Hossam ya tiene un sabor un poquito occidental. Está hecha de manera, o sea, está hecha con la tradición egipcia. Yo no estoy diciendo que él no siguiera, pero él tiene unas influencias que son innegables cuando tú te acercas a la estética de la forma como él construye la música. Entonces, una cosa que él cuenta es que, pues nada, empieza a ir a los clubes nocturnos donde hacen música oriental, donde están las bailarinas, y pues en esa época no muchos tenían la posibilidad de saber de los ritmos, entonces le decían, mira Hossam, ¿por qué no me haces un cassette con este ritmo? Entonces él les grababa. Y llegaba la otra, ay, grábame este otro ritmo, y él empezaba. Y así, hasta que dijo, ay, ¿sabe qué? Yo voy a hacer mi negocio. Pues vamos a vender eso porque es que ya me tienen aburrido, que me los tienen y no me dan nada, no, esto hay que reconocerlo. Entonces él saca toda una línea de cassettes, imagínense, eso fue ayer. Entonces, donde tiene todos estos ritmos que varios de nosotros ya conocemos, pero insisto, es que estamos hablando de los años 70, donde no se estiraba tanto, donde la información era más difícil de conseguir. Y él saca, de hecho, no sé cuánto tiempo tiene, pero es un álbum muy viejo que se llama Rhythms of the Nile, los ritmos del Nilo. Y es uno de los primeros, no es el primero, no creo, de los primeros CDs y álbumes que compilan ritmos de Medio Oriente. Ese fue el primer álbum que yo tuve, no, el primer álbum que yo tuve en Hossam, ya les cuento cuál fue, pero ese fue uno de los primeros en los que yo empecé a admirar muchísimo a Hossam porque él hacía el esfuerzo de explicarte los sonidos, explicarte la diversidad, por ejemplo, de los instrumentos. La mayoría de nosotros conoce la darbuka, que ahorita la van a ver con mi maestro Matías, pero hay un montón de instrumentos en Medio Oriente, no solo la de percusión, todavía no estamos ni siquiera hablando de los melódicos. Entonces él en esos CDs te decía, mira, está la dojola, está el rik, está el tar, y no te los muestra, pero te los muestra en sonido, te hace muestricas del sonido. También en los años 80 y 90 con una bailarina del Reino Unido, Aisha, hace una serie de videos sobre las grandes bailarinas de la golterera. Entonces saca un video de Samia Gamal, Tajiri Carioca, Naimaquer. Tengo la fortuna, es una cosa que atesoro mucho, es un video que cuando él vino en 2005 me regaló de Tajiri Carioca. Me voy a poner muy, muy emocional porque realmente para mí es muy triste que no estemos acá. Y ya van a ver por qué. Y produjo muchos álbumes de música para la danza, no solamente hizo solos de percusión. Él hizo arreglos y se conseguía los músicos que él consideraba los mejores en Egipto para grabar. Por ejemplo, tiene un álbum de recopilación de música de Kulthum, una selección también de Mohamed Abdul Wahab, de Farid al-Atrash, de Abdelhalim Hafez. De hecho, ahí fue cuando yo conocí la música de él. Mi primera maestra tenía el álbum pirateado, no le digan a nadie, y que estuviéramos haciendo el Facebook Live, nadie se va a enterar. Tenía el álbum pirateado de la recopilación de Kulthum. Y la canción que más me gustaba a mí era su versión de Ana Fintisarat. Y eso es una de las cosas muy interesantes de Hossam. Él se esforzó por traducir a un lenguaje más occidental la música que más le toca el corazón a la gente de Egipto, ¿sí? Y pues también tiene otra serie de álbumes, también hizo colaboraciones con Phil Thornton, que son de tribal, y tengan cuidado porque no todo lo que hace Hossam es tradicional.
Toda la música que él hace con Phil Thornton está pensado para tribal o para fantasías, no es folclore. Aunque tenga surna, aunque tenga nai, no es folclore. Entonces hay que saberlo para saber cómo usar, cómo navegar entre los diferentes álbumes. Y tiene unos que sí son de Saidi, de Baladi, tiene unos muy específicos también. Esos también. Y bueno, todo esto, ¿dónde lo pueden conseguir? Si quieren, métanse a la página de Hossam. Todo esto que les estoy diciendo es algo que está en público, ni siquiera es algo que esté escondido, solo que es que a veces no leemos. Estos son Hossam y Serena como yo los conocí. No es muy sabido porque esto es historia antigua, inclusive dentro de la danza árabe en Colombia, que es muy reciente. En el año 2005, pues Hossam viene a Colombia con su, en ese entonces, esposa Serena. Y pues ellos hacen un trabajo muy interesante porque en esa época había una sola persona que hablaba algo de ritmología, que era Claudia Cabana, pero de resto nadie más la conocía. Y de las primeras veces que yo escuché así seriamente, que te mostraron los ritmos, que te dijeran cómo era la cosa, fue en el taller de la mano de Hossam, que además es muy distinto cuando te lo cuenta una bailarina a cuando te lo cuenta un músico, porque un músico te puede decir más cosas. Entonces, siguiente por favor. En agosto de 2005, Hossam y Serena estuvieron en Bogotá como parte de su tour Egyptian Odyssey, perdonen el inglés, pero hicieron un espectáculo en el taller de percusión de danza egipcia. Este evento fue organizado por Espacio Oriental. El evento el show fue en el Teatro La Castellana. Yo tuve el reto de ser la jefe de escena. Yo no sé cómo salí de eso, yo solo había hecho teatro en el colegio y ahí salí. Pero yo fui la jefe de escena. Y para mí fue todo un honor aprender de la mano de él, porque yo estaba empezando en la carrera, en mi carrera en todos los sentidos, tanto en la producción artística como la producción escénica, como en la danza. Y de verdad compartir con un artista de ese calibre, con ese nivel de exigencia, con ese carisma, fue maravilloso. Y él era una persona que siempre estaba dispuesta a contestar tus preguntas, porque él sabía que si tú sabías, ibas a hacer mejor tu trabajo. En 2006 lo vuelven a traer y traen esta vez toda la orquesta. Trajeron un intérprete de acordeón, un acordeonista, un violinista, un Neisen, bueno, no sé si le dicen Neisen, pero un intérprete de Ney, y ¿dime? Nayat. Sí, lo que pasa es que Neisen es el turco y ese es el que yo conozco, pero sí, tienes razón, Nayat, gracias. Porque estamos hablando de Egipto, es árabe, me pegan. Entonces, no es lo mismo. Bueno. Y un tecladista y alguien que le hacían, eran como 7 músicos, hicieron un espectáculo en la Media Torta gratuito con Serena. Fue maravilloso. Yo no me acuerdo cuánto se demoró eso, pero fue una cosa espectacular. Se demoró como 2 horas. Habían unos percusionistas colombianos ahí. Bueno, fue una cosa maravillosa, soñada. Y después hicieron otro en el Gimnasio Moderno. En el Gimnasio Moderno yo recuerdo mucho que fue la primera vez que escuché y vi algunos de los temas en vivo, los más representativos. Recuerdo mucho uno que casi nadie conoce que se llama Walreda Walnur, que empieza con un solo de flauta. Yo me puse a llorar. Es que la interpretación de música en vivo, y esa en especial, no tiene nombre. Entonces, claro, cuando a mí me preguntan por qué soy tan exigente con la música, es porque mi maestro es alguien que es muy exigente con la música. Y este evento fue realizado por Nagla, las que la conocen o conocieron. Ella es María Eugenia Villamonte, que es una mujer argentina que estuvo viviendo aquí en Colombia durante varios años y fue una de las pioneras de la danza oriental en Colombia. Lo digo porque es importante que tengamos memoria de esto. Hace no muchos años una persona dijo, ¿cómo así que Hossam estuvo en Colombia? ¿Yo por qué no me enteré? Bueno, pues sí estuvo, y no una, 2 veces. Y los que se lo perdieron, vean. Seguimos. Se lo perdieron. ¿Qué es lo que dice en ese logo? En ese logo lo que dice es que el verdadero arte de la danza oriental consiste
en escuchar visualmente la música. ¿Qué significa esto? Para Hossam, la danza y la música no están separados. Para Hossam, el trabajo de la bailarina es explicarle al auditorio qué es lo que está pasando. Y para eso, y para él, es muy importante que la gente realmente entienda la música. Muchas de las personas que somos bailarinas no tenemos una formación en música. No tiene que ser ni siquiera en academia, no estoy diciendo eso, no tiene que ser la formación musical digamos, de conservatorio, sino entender y ser sensible, ¿sí? Saber apreciar una pieza musical. Una de las cosas que pone Hossam en sus escritos, él tiene un montón de escritos en su página web, insisto, ustedes meten a la página web y todo lo que les estoy diciendo y más está ahí metido. Yo no les estoy diciendo nada que esté escondido. Lo resumo y se los pongo con todo el amor porque me parece súper importante que no se pierda el legado de mi maestro. Siguiente. Él dice, en mi opinión, bailar es como tocar el tambor, como tocar la flauta nai, como tocar el piano, o como tocar el oud, el canún, o cualquier otro instrumento. El instrumento de la danza es el cuerpo. La danza es un miembro musical de la orquesta. Entonces, él lo que esperaba era que nosotras diéramos cuenta de los sonidos que estaban sucediendo. Y eso es lo que él hacía durante todos sus talleres, volvernos más sensibles a la música, explicarnos cosas de la música. Y lo que es más interesante, que me parece más chévere, es que Hossam era un percusionista, era como su base. Pero si ustedes van a ver lo que sigue a continuación, él no hablaba de la percusión, él hablaba de la música completa. Y eso es supremamente importante porque hay una tendencia, y no lo digo yo, esto lo dijeron Amir Sofi, Gilina, Nur y Yasser, el esposo de Nur, hace unos años cuando vinieron a Medellín. La gente está siempre bailando la percusión, la gente está bailando, y a veces ni siquiera la percusión, el ritmo, ni siquiera toman en cuenta las variaciones, los jarabe. Entonces es, oiga, escuche un poquito más porque están pasando más cosas. Una cosa antes de que se me olvide porque no aparece ahí, es una cosa que plantea Hossam desde el día que yo lo conozco. Y es, el percusionista, si es una buena persona, te da el ritmo base, te dice, mira, estamos en Ayup, te voy contando. Y luego empieza con las variaciones. A la parte del ritmo, solo, él le llamaba blanco sobre negro, white and black. Sí, blanco, yo le digo blanco sobre negro, pero es lo mismo, es como, mire, es lo básico. Suena la célula rítmica con un poquitico de decoración y no más. Y luego vienen las variaciones. Y él decía, en una improvisación, el músico debe hacer eso 4 veces. La primera, para que la escuche. La segunda, para que la entienda. La tercera, para que la haga bien. Y la cuarta, para que se prepare para lo que sigue. Estoy citando textualmente a Hossam. No todos los percusionistas lo hacen y no todos los solos de percusión, incluidos los de Hossam, tienen esa regla porque es que si no se vuelve muy largo, sobre todo para las pistas. Pero cuando estás, o sea, nunca te has visto con el hombre o apenas están como pues, oiga, esto no es cuadrado, esto es improvisado, es una buena manera de generar un discurso, una charla entre la bailarina y el músico, y sobre todo el percusionista. ¿Seguimos? Entonces, ¿cómo vuelve esto una propuesta Hossam? Él dice, E es igual a E en dirección y tamaño. O sea, suena pa, 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 entonces yo debo hacer pa, 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 pa. Suena pa, pa, luego pa, pa, ya. Y en dirección y tamaño, ¿por qué? Porque la música sube, baja, se acelera, va para un lado, va para el otro. Entonces, él espera que tú como bailarina subas, bajas, vayas para un lado, vayas para el otro. Si ustedes le ponen cuidado a la música árabe, y yo creo que el maestro Matías nos va a hablar un poco más de eso, porque él es músico, hay que aprovechar. La música árabe, eso nos lo decía también Hossam en uno de los talleres, en el primero. Bueno, aquí un gran paréntesis, yo en estos días me he acordado de tantas cosas que él nos compartió desde el primer taller, que son cosas que ya están en mi camino y yo ni siquiera me daba cuenta. Una de las cosas que nos decía es que, mire, a la gente del Medio Oriente le gusta súper requete, recontra decorar, o sea, no pueden ver algo así, miren
ese así ya y todas las estamos aburridos, llénelo de arabescos. Entonces, así también en la música. Entonces, tú no encuentras solo la melodía o solo el ritmo, sino la decoración, los redobles, las variaciones, los harakas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, él espera que tú, como bailarina, lo hagas. Bueno, ¿y dónde está la variación? ¿Y dónde está el churumbelito ese que yo soné? Eso se supone que es lo que tú deberías hacer. En el raxar, que en folclore es otra cosa, ojo. Y lo otro es, no hagas más de lo que te dicta el sonido que está llegando a ti, pero tampoco hagas menos. Si está sonando una flauta, esta es la posición de José. ¿Por qué estás vibrando? Y si está sonando una sola percusión, ¿por qué estás tan quieta? Ni más ni menos. Y créanme, eso es mucho más difícil de lo que suena. ¿Pasamos? Entonces, esto es generalidades, él lo pone en sus artículos, insisto, todo esto es literal, copiado y pegado, al menos traducido de sus artículos. Esto, yo no recuerdo si lo aprendí con él, si lo trabajaba antes, pero esto es de las cosas que trabajamos mucho en la escuela, y es, la música está hecha en capas, ¿sí? Entonces tú tienes que saber cómo están hechas esas capas y cómo las relacionas entre sí. Entonces, la primera capa es el ritmo. Las células rítmicas que todos conocemos, Masmuri, Oaxaqueira, Guagua, Yek, todo eso. Eso es la base, pero mira todo lo demás. Está la melodía, están las frases orquestales que llaman lasma, que como yo no sé árabe, no sé qué significa lasma, pero yo pongo ahí que les llamaba lasma. Melisma. Gracias. Es interesantísimo tener traducción del árabe en vivo. Muchas gracias, maestro. Y armonía. Miren, una buena sesión de enseñanza-aprendizaje es cuando tanto el que tiene una información para compartir como el que está allá al otro lado aprende. Si no aprendemos los dos, no estamos haciendo nada. Pero bueno, eso es una cuña pedagógica. Entonces vamos a ver cada uno de estas cuestiones. Entonces los instrumentos melódicos se diferencian claramente de los instrumentos percutivos rítmicos en que tú haces más cosas con la melodía que con la percusión y el ritmo. En los instrumentos de Medio Oriente, yo creo que todas ya lo saben, aquel cuento del dum y el tac. Ahorita seguro que el maestro Matías se los muestra mejor que yo, porque yo no sé tocar darbuka en sí, entonces aprovechen. Pero, solo un paréntesis en danza, en la percusión india, la tabla india tiene muchísimos más sonidos que solo dos, pero siguen siendo limitados. Y para que tú puedas hacer una melodía tienes que tener mínimo una octava de sonidos, desde el do hasta el do, bueno, el re al re. Necesitas varios sonidos para poder hacer melodías. Eso significa que tienes subidas, bajadas y todo. Y no voy a entrar en eso porque no hay tiempo. Tal vez el maestro nos pueda después orientar un poco, en Medio Oriente, tanto en la música árabe como en la música turca, no solamente hay tonos y medio tonos, que es lo que hay en la música occidental, sino hay cuartos de tono en la música árabe y egipcia, y octavos de tono en la música turca. Y eso, miren, eso sobrepasa las posibilidades de cualquier explicación de media hora. Así que solo sepan que existen, que los makam son una realidad y que si usted no sabe qué son los makamat, tiene que empezar a buscar. Porque eso importa en la música árabe. Es muy importante. El makamat está relacionado con la energía, con la emoción. La melodía es emoción. Entonces no solamente estás representando la melodía, sino la emoción de esa melodía. Entonces, aquí estamos viendo al maestro Christos Barbas. Él es un ney, porque él sí trabaja música turca. El ney turco no es igual al ney árabe. El ney turco ahí no se alcanza a ver porque está muy chiquito, pero tiene como el ney, esa flauta, es un tuito, no tiene embocaduras. Ustedes lo ven y es así, literal, el hueco circular. Se lo tienen que meter acá en el dientes para poder tocarlo. Es uno de los instrumentos más difíciles de la música árabe porque hacer sonar, o sea, ni siquiera póngale el makam, ponga a sonar esa vaina, eso es difícil. Y está muy asociada a la tradición sufi. ¿Sí? El ney tiene una cosa muy fuerte con la tradición sufi. Y se toca así como lo tiene el maestro Christos Barbas ahí. Y abajo van a ver varias flautas ney.
porque es que resulta que como tienes diferentes maqamats, ¿se acuerdan que les dije? Pues te tocan, no es exacto, pero lo puedes tocar todos los maqamats con una sola flauta, o al menos es muy difícil. Entonces, ¿qué te toca? Tener varios. Entonces, me recuerdas otra vez, Matías, perdón, Nayat. El Nayati tiene que tener una colección de flautas para poder hacer todas las melodías que quiere hacer, para poder transitar a través de todos los maqamata. ¿Sí? Bien. Bueno, no me Entonces, ¿por qué es importante esto? Para Hossam, cada instrumento, cada tipo de instrumento tiene una diferente forma de ser interpretado. Les voy a poner un... Eso es un taksim. ¿Saben qué es un taksim? Pues no es el paso que dicen las de tribal. El taksim es una improvisación melódica. Y les digo esto porque se genera confusión porque ellos toman prestado unos nombres que no corresponden a la realidad de lo que significa en el idioma y en la región. Entonces es importante tener cuidado con eso. El taksim es una improvisación que se hace con un instrumento melódico. ¿Listo? Lo que propone Hossam es eso se hace con los brazos, con manos y brazos, únicamente. Ojo, yo estoy presentando cómo lo propone él, y es algo que yo sigo casi fielmente, pero a veces no es fácil. Yo sé que no es fácil y a veces también dentro de la lógica de lo que estás bailando, pues o me parto en tres o sigo otra vaina porque es que no estás hablando solo la melodía. Pero él propone flautas, flauta negra, brazos. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver dos tipos de instrumentos que también son melódicos. No se ve muy bien, pero ahí están. Estamos viendo un oud. El oud, hay una familia de los laúdes en toda Asia. El oud es un instrumento de cuerda rasgada. La cuerda rasgada es la que, pues, la hace sonar pasando el dedo constantemente. Ya vamos a ver la diferencia con otro. Y es tradicional de la región, se parece mucho al laúd europeo, de hecho es el origen del laúd europeo, pero la afinación y las notas son diferentes. Noten que las cuerdas son 6 y casi todas, excepto la de más arriba, son dobles. Eso significa que tú haces sonar la cuerda y no suena como en la guitarra un sonido, sino 2. Y eso hace que sea mucho sonido. Pasamos a la siguiente, por favor. Y este es el canún. Quería traerles unas fotos más bonitas, pero parece que el canún no es nada fotogénico, entonces las fotos eran muy feas. Pero básicamente es como si ustedes abrieran la tapa de un piano y empezaran a rasgar las cuerdas, o si cogieran un arpa, la botaran al piso y le pusieran una caja de resonancia abajo. Más o menos es eso. Y se toca pellizcado también, rasgado. Pero si se dan cuenta, las cuerdas del canún son muchísimas más, como 20 y pico. 74. Dividido, pues vienen de a 3, 74 y vienen de a 3. En serio, miren, todo esto, por eso es que es importante trabajar con los músicos, porque es que hay mucha información que yo sé, pero no me he sentado a charlar con el músico, porque aquí hay muy pocos músicos, entonces uno no tiene toda la información. Y sí. La cuestión es poder saber estas cosas, ¿sí? ¿Cómo suena un canún? No tengo muestra de oud dentro de la música de Hossam, les estoy poniendo solo la muestra de sonido de Hossam, obviamente.
Ese es un canún. Entonces, ¿qué propone Hossam? Si es igual a E en dirección y ¿cómo es? Amplitud. En tamaño y dirección, perdón. ¿Cuántos sonidos hay cuando están haciendo un rasgueo de canún de uno? Un montón. Entonces, ¿cómo haces tú para reflejar toda esa cantidad de sonidos? Cuéntenme, ¿qué se les ocurre? Vibrar. Pero hay una cosa muy importante, es que la vibración que haces cuando estás haciendo percusión no es la misma vibración que haces cuando estás con un instrumento melódico. Porque es que el instrumento melódico hace esto. Tan, 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 ¿sí? Entonces no te quedas ahí, la idea es que suba, que baje. Eso es un reto, realmente es un reto. O sea, es mucho más fácil porque no es solamente mostrarme ahí la vibración, sino la forma de esa melodía. Las melodías tienen forma. Cuando tú las pintas en el pentagrama, suben y bajan literalmente. ¿Cómo me vas tú a mostrar eso? Bailando. Siguiente, por favor. El ud, no tengo muestra de ud, pero con el ud es la misma lógica. Él además habla de, les estoy hablando de la división como la tiene, ¿ok? Y él habla de los como misceláneos, porque no es tan fácil definir cómo moverse con ellos. Insisto, esto es tomado textual de los artículos que él tiene en su página web. Y entonces, el fonoca, no sé si notan, ahí está el violín, no sé quién es el intérprete, pero es un músico árabe. A veces en algunas regiones cogen el violín y no lo colocan aquí en el hombro, sino lo bailan, lo utilizan como el rebajo, o sea, como un contrabajo, depende de la región. Él sí lo está tocando como se toca en Occidente. El violín es el nieto del rebajo, el rebajo es el tradicional. Y esto es cuerda frotada, es decir, la cuerda no la estás rasgando, no la estás pellizcando, sino que utilizas un arco y la haces sonar. Y entonces los sonidos son más largos, o sea, como que se alargan. Entonces ahorita ya les pongo uno de esos. También están los teclados. Están los teclados y el acordeón. Violín. Vamos a escuchar un violín oriental. Entonces, el violín, el acordeón, no lo alcanzo a poner. Pones el siguiente, por favor. La trompeta, la surna y el saxofón. Él propone que esos instrumentos se hagan con movimientos ondulatorios y circulares. O sea, ochos, círculos, camellos, todo eso, combinado. Pero, por ejemplo, cuando van muy rápido el violín, a veces te dan ganas de vibrar. Y él dice, sí, vibra, porque pues si va tan rápido, pues ¿cómo le haces? ¿Sí? Entonces digamos que ese es como el principio. Cada instrumento tiene su forma de interpretar. Las personas que han trabajado conmigo hasta nivel 3 saben de qué les estoy hablando, porque es lo que vemos durante todo el año. Y es difícil. Porque cuando ya te pones a ponerle cuidado a eso, te das cuenta de que es más fácil decirlo que hacerlo. Es simple, pero no es fácil. Por último, dos cositas más. La orquesta. Entonces, tristemente no se ve bien, pero la idea es que cuando suena la orquesta, pues cuando sale el instrumento solista, la idea es que hagas algo pequeño, pero que cuando suene la orquesta hagas algo grande. ¿Sí? Esa es la propuesta de Hossam. Entonces él dice, pero si hiciste lo grande cuando sonó el acordeón, entonces ¿cómo carajos vas a hacer ahorita que sonó la orquesta? ¿Te va a tocar sacar fuegos artificiales o algo? Porque la vaina de grande. ¿Sí? Ese es el planteamiento de Hossam, insisto. Yo sigo el planteamiento de Hossam, no todo el mundo está de acuerdo, pero eso es lo que él propone. ¿Y cómo lo haces grande? Yo personalmente, y no solo yo, lo hacemos cambiando los brazos, sin moverlos, solamente ¿sí? O sea, suena la orquesta y cambias de lugar, te trasladas, ¿sí? Haces esas preguntas-respuestas de la orquesta mostrando un desplazamiento más grande, un movimiento más amplio de lo que estabas haciendo. Siguiente, por favor.
Entonces el resumen de esto es algo, hay un artículo de Hossam que se llama Drumming for Dancers. Drumming es como percusionando para bailarines y es el mejor percusionista es el percusionista que escucha. La mejor bailarina es la bailarina que escucha. En uno de los artículos, creo, él dice que muchas bailarinas van a Egipto y dicen, ay, pero es que yo fui a Egipto y el músico ni siquiera me miró. Y él dice, pues ¿cómo te va a mirar si tú ni siquiera lo estás escuchando? O sea, tú estás haciendo cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que le está tocando. Pero también un buen músico no es, y esto es muy importante, la música es un acto colaborativo. Entonces no es que tú es un músico y se acabó. No. El maestro Matías, que ha hecho su esfuerzo para poder representar todo en una sola, ay sí, perdón que eso va a sonar feo, pero no lo digo desde un mal lugar, un hombre orquesta es, con un solo músico tienes todos los instrumentos, pero eso es duro, pregúntenle, no es fácil que estés pendiente de la percusión, que de un instrumento, que del otro, es importante pues, la música es colaborativa. Entonces, me pasó alguna vez con algún músico, cuyo nombre no me voy a acordar, así que no me pregunten, que él insistía en subirle el volumen a su instrumento y me tapaba todos los otros. Y me tapaba porque era un invento. Y yo, oye, es que en serio que está muy duro. No, así tiene que ser. Y pues es que así no funciona. Entonces, de la misma manera, ¿qué estás haciendo tú para que la música, sobre todo cuando la tienes en vivo, realmente esté siendo dibujada? ¿Qué estás haciendo tú para que realmente eso que está haciendo el músico se vea? Un buen músico te escucha y escucha a sus colegas. Es decir, no toca por allá solo, fuera de ritmo, sin que le importe. No, el hombre dice, bueno, si yo soy el percusionista, yo estoy encargado de llevar el tiempo, que no es fácil. Mientras todos los demás enloquecen. Cuando ya les llega el momento de su solo de verdad, que se enloquece. Pero tiene que seguir llevando el tiempo. Eso es, queridas. Hay mucho más por contar. Si ustedes quieren saber más de todo el trabajo de Hossam, www.hossamramsey.com. Ahí lo encuentran. Y este es, recuerden, el arte de la danza oriental consiste en escuchar visualmente la música. Yo deseo de corazón que su legado no muera, porque no siempre encuentras personas que estén dispuestas a explicarte con tanta pasión su cultura. Y para él esto era lo más importante del rap charqui egipcio. Muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio. Entonces,